Bueno. Andás difónica, Nancy. No, recién porque estaba tomando agua y me ahogué con el agua. Al revés. Pero Es ahora pasajero ya regresé. entonces. Pasajero. Yo Sí, pensé que sí. como estabas en verano le diste a los helados de Italia. No, acá hace un calor terrible, terrible. Hoy más o menos llovió en un momento, entonces bajó. ¿En Pero qué hay lugar? una ola de calor bastante importante. Así que hay que esperar en julio, agosto, que dicen que va a ser más calor. No sé cómo va a ser esto, pero se ve que el cambio climático se está haciendo algo realmente eh, carne, porque no se soporta, es un calor muy fuerte. ¿En qué lugar de Inclusive Italia? en las noticias decían que el río Po está hecho un hilito de agua nada más. Exacto, y dicen que no hay nieve en los Alpes, o acá se comenta eso por la tele, y que va a haber como falta de agua. Ujú. Sí, la verdad que uno dice el primer mundo, pero los problemas no sé si son peores, no sé si de los nuestros, pero la verdad de Argentina, digo. Pero está bastante feo. Sí, sí, Hola. sí. ¿En qué lugar estás de Italia, Nancy? Estoy en la provincia de Varese, la provincia de los lagos, donde Ajá. están todo el lago Mayor, el lago de Cuomo. Estoy por acá, o sea, es zona de montaña y lago. Mi nieto Es estará muy llegando lindo. a Milán el 4 de julio, el 5 de julio. Va ¿Para como, qué? ¿Para visitar va como o...? misionero por 2 años. ¡Ay, qué lindo! Bueno, estoy a 30 minutos de Milán. Está Ah, súper cerca. Está sí, súper cerca. me Sí, es imagino. muy lindo, la verdad que es muy lindo. Es una de las zonas para mí más lindas de Italia. Es muy lindo. Y cerca de todo, porque eh, en auto en 1 hora, 2 horas estás cerquita de todo lo que nosotros conocemos. Así que Sí. sí. Él va a estar en Milán. Él va a estar en Milán, en la zona, la misión abarca, me dijeron que hasta parte de Suiza. Así Bueno, que, yo me fui el fin de semana a Suiza con los nenes, porque estamos tan cerca que hay un tren que va directo al lago de Lugano. Y dijimos, bueno, vamos al lago. Y en un momento en el tren se nos queda sin señal el teléfono, claro, porque nuestro teléfono funciona para Italia nada más. Y ahí, claro. bueno, estuvimos desconectados en serio, Yo pero muy estuve lindo. en Berna, Suiza, y me quedé encantado con la limpieza y el orden que hay en toda Suiza. Se nota muchísimo y cuando uno sale de Italia, que Italia es lindo, pero es más parecido a lo nuestro, que hay, no digo basura, pero está todo medio desordenado, hay cosas que no funcionan, que para mí está bien porque uno ya está acostumbrado, pero cuando entras a Suiza te das cuenta, todo Es funciona excelente, todo limpio, todo, no sé cómo explicarlo, todo funciona. Así que impactante. sí, es verdad eso. No es como el Lugano que tenemos acá en Cava, entonces, No. ¿no? Nosotros veíamos en el tren que decía Lugano, y yo haciendo un chiste con mi marido le digo, mirá, vamos a Lugano, pero realmente era el lago es un lago hermoso, la verdad, rodeado de montañas, precioso, playa, juegos para los nenes, lo que quieras. Y sí, te bajas del tren, pero es casi 50 minutos de tren, o sea, no es tan cerca, pero es, para nosotros que las distancias son enormes, es cerquita. Claro, claro, claro. Sí, sí. Me imagino Así que debe es. ser una belleza. Yo Sí, tenía sí, un es muy lindo. compañero de los Boy Scouts que el padre era suizo, y siempre nos contaba, nos hablaba. Sí, sí, es muy Una lindo. belleza. Aunque Una se belleza. parece un poco a nuestro sur, que no tenemos más que el orden y todo eso, pero la verdad que los paisajes se parecen mucho al sur de Argentina, realmente. Qué Es bueno, muy qué bueno. lindo. Vamos a ser muy puntuales porque son las 11 de la noche allá, ¿no? Son las Nancy. 11, sí, sí, sí. Así que vamos a hacer. Nunca somos Tranquilos. muy puntuales, siempre damos 5 minutos de hándicap, pero No, esta vez vamos a tranquilos. ser puntuales por No hay problema, no respeto. hay problema. No, sí, sí, tenemos que serlo. Bueno, acá están entrando todos, así que no creo que vaya a haber Perfecto. demasiado. Les pedí a todos que fueran puntuales. Yo voy a hacer algunas presentaciones mientras tomamos unos minutos para que hable. Tenemos invitados de las mesas interreligiosas, Nancy.
No Genial. solamente somos los miembros de la iglesia porque consideramos que para el diálogo se necesitan las dos partes. Entonces tenemos gente muy apreciada como el pastor José Luis Méndez. Levanta la mano, José Luis, para que te vean ahí en el cuadrito y habla si querés. Ahí está. Muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos. Un gusto poder Gracias. estar. Agradezco al pastor Guillermo que esta invitación que nos extendió. Es algo, para mí es algo, si bien no es nuevo, ya venimos trabajando hace tiempo aquí en San Miguel, ciudad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Fue cortado este diálogo por la pandemia y bueno, ahora reiniciamos nuevamente y ya con la posibilidad de haber invitado otras comunidades. Yo soy cristiano evangélico pentecostal y bueno, tuvimos la posibilidad de invitar a muchos compañeros más y sumarlos a esta mesa, así que creo que esto va a ser enriquecedor, la charla de hoy y todo lo que se viene por delante. Gracias, Muchas José Luis. gracias. José Luis lo conozco desde hace 5 años que nos conocimos, más o menos, ¿no? Sí. Y En una siembra de árboles. una siembra de árboles. Focolares, Sí, exacto. Sí, con fue algo, muchos, una linda experiencia. con muchos obispos de la Iglesia Católica. Sí, católica, luterana, sí, Sí. hubo mucha gente linda en ese lugar. Bueno, sentite cómodo y bienvenido. Muchas gracias. Gracias La por próxima, la invitación. él es el presidente de la Comisión de Pastores de San Miguel, ¿no es cierto? No. José Luis? Fui un tiempo secretario y estoy en la mesa del Consejo de Pastores, pero ya no estoy ejerciendo cargo. Bueno, qué bien. Sí, sigo conectado, por supuesto, porque el trabajo que hemos realizado durante estos años es amplio y no es para dejarlo de lado, así que hay que seguir trabajando. Estamos poniendo la mira en los jóvenes, pastores jóvenes, así que el Consejo Pastoral se está renovando y quienes ya hemos pasado una cierta edad, quedamos como una mesa de consejo, ¿sí? Una mesa de trabajo, pero en realidad lo que están tomando la posta y le estamos pasando la antorcha es a los pastores jóvenes. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a empezar esta reunión con todos los invitados que los reconocemos, aunque no me da para... A José Luis lo vi, lo identifiqué y pude, pero todos son muy bienvenidos, pero por supuesto que queremos hacer un reconocimiento especial, quien desde Italia nos está hablando, para los que no escucharon antes, que es nuestra expositora, nuestra querida y muy amada Nancy Falcón, que ya nos ha acompañado muchísimas veces, y que ella es tan gentil y tan amorosa de siempre aceptar los convites para estar con nosotros. Queremos también comenzar con una oración para invocar a nuestro Dios, para que podamos sentir la guía del Espíritu, para que también todos podamos ser edificados. Y voy a ser oportuno en esta ocasión porque voy a pedirle a nuestra nueva directora multiestaca de Mar del Plata, Nora Riengler, no sé si la pronuncio bien el apellido, Nora, así que ella nos va a dar las palabras de oración y podés destrabar tu micrófono, Nora, y podés ofrecer la oración, por favor. Sí, así va a ser. Gracias. Amado y bondadoso Padre Celestiales, con humildad te inclinamos la cabeza ante ti, agradecidos por tener este maravilloso medio de comunicación, que estando todos en distintos lugares podemos juntarnos en uno y hablar y conocernos. Estamos aquí, 2 grupos de personas, las que nos van a enseñar y las que vamos a aprender. Pedimos que tu espíritu esté en los dos para que podamos nosotros crecer con su información y ellos tener el espíritu para poder llegar a nosotros. Es una obra maravillosa que es para acrecentar a tu reino, así que con este espíritu estamos
todos dispuestos a servirte. Y lo dejo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Nora. Bueno, yo no voy a presentar mucho el tema, que son herramientas para un diálogo eficaz, que lo va a hablar Nancy. Yo lo que le puedo asegurar de que yo lo disfruté, es la segunda vez que lo voy a escuchar, y cuando vi que era tan delicioso, herramientas tan prácticas, le pedí a Nancy que si tenía la amabilidad de hacerlo para nosotros y que lo íbamos a extender a nuestros amigos de las mesas interreligiosas, y yo lo dejo porque Nancy lo va a hacer. Pero antes de darle el tiempo a Nancy, yo quiero presentarla para quienes no le conocen. A Nancy Falcón, que es una amiga de la iglesia, que ha hablado muchísimas veces. Ella es ex directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, vicepresidenta tercera del CALIR. Yo no sé si seguís siendo Nancy, pero lo ha sido. Gracias. Co-coordinadora de Constructores de Puente, programa interreligioso para jóvenes, como mencionaba recién José Luis, miembro del Fellow del CAICIT, organización internacional dedicada al diálogo interreligioso y a la resolución de los conflictos, y miembro del Comité de Asuntos Africanos CARI. No sé si pronuncio todo bien, cualquier cosa me corregirá. Perfecto. Tenemos suficiente confianza. Ella está doctorada en filosofía en la Universidad UNSAM y es politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Y mamá de Ismael, ¿lo digo bien? Y Ana. Ismail y Ana. Sí, que ahora Ismail están y Ana. durmiendo. Sí, A esta hora. muy bien. A esta hora Bueno, ya Nancy, duermen. el tiempo es tuyo, así que la pantalla también es tuya. Yo Bueno, dejo mi micrófono. muchas gracias, Guillermo, y la verdad que muchas gracias a todos, porque siempre es un placer estar con ustedes, la verdad. Y cuando Guillermo me dijo que sería útil también que la gente de la comunidad conozca el mini taller que nosotros habíamos hecho en Alba, y que Guillermo estuvo ahí como participante, le dije que sí, sin dudar, porque siempre me parece que está bueno cuando uno tiene algo bueno, más o menos, para dar a la comunidad y para ayudar, siempre es lindo estar. Así que es un placer siempre. Em, la idea de hoy, justamente, Guillermo más o menos lo sabe porque ya lo hizo, pero es hacer como un pantallazo, una mirada general al tema de las herramientas para dialogar. Yo lo enfoqué más en lo institucional, ¿no? En cómo una institución puede dialogar con otra, pero también tiene que ver con problematizar o con poner en discusión el propio concepto del diálogo. Y la idea del taller o de la charla, o como no sé cómo llamarlo, de hoy, es justamente poner en cuestión ciertos conceptos y después escucharlos a ustedes, que haya un ida y vuelta, que no sea algo solo teórico que yo les tiro a ustedes y ustedes me dicen muchas gracias y chau, sino que yo creo que lo más enriquecedor siempre es escuchar dudas, yo misma también aprender de todo lo que ustedes tienen para decir en cuanto a la experiencia también como institución o como persona individual en el diálogo interreligioso e intercultural. Así que le voy también a dedicar un tiempo al ida y vuelta. Anótense preguntas o cosas que quieran decir si surge algo, y cuando termina la presentación dejamos un espacio para eso justamente. Bueno, voy a pasar el PowerPoint. Si no se escucha o pasa algo, avísenme, porque a veces yo sigo hablando y no sé si se escucha bien. Vamos a ver si se ve bien, ¿no? Sí, comenzó la pantalla, está todo perfecto. Genial. Perfecto. Bueno, la idea de hoy, a ver si puedo pasar eso. La idea de hoy justamente es hablarles sobre las herramientas del diálogo. Yo, como decía Guillermo, fui durante más de 10 años directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA. Todavía sigo haciendo cosas con ALBA, solamente que la diferencia horaria es bastante importante, entonces busco no hacer cosas todo el tiempo porque es difícil llevarlas a cabo acá a la noche. Pero siempre trabajamos nosotros desde el Centro ALBA
con la idea de crear un diálogo que no sea solo un diálogo interreligioso, sino también que implique un poco un aspecto más amplio, que es la cultura, ¿no? Lo que es el diálogo intercultural, que al fin y al cabo la religión puede tomarse también como parte de una cultura, ¿no? Entonces, en principio yo quería poner como en cuestión o traerles a ustedes, bueno, ¿qué entendemos por cultura? Obviamente que no lo vamos a solucionar, digamos, o a traer mucha claridad en el concepto, porque es un concepto bastante polisémico. Hay muchos autores teóricos de diferentes disciplinas, desde la antropología hasta la filosofía, pasando por las ciencias sociales, que han de alguna u otra modo dicho lo que es una cultura, o lo que uno puede entender como una cultura. Pero sí me gustaría traer a la escena, porque también tiene que ver mucho cuando hablamos de lo religioso, del fenómeno religioso, de la religión en general, qué entendemos nosotros por cultura o cómo podemos empezar a esbozar lo que es una cultura. Uno podría pensar que la cultura es un conjunto de códigos que tienen diferentes significados, en los cuales cada cultura se puede comunicar entre sí, pero a su vez dentro de cada cultura existe una especie de orden o ciertos códigos. Pero quería traer también, esto está en inglés, pero no se preocupen porque lo voy a traducir mientras hablo, traer diferentes como conceptos en los que uno podría encajar a lo que es una cultura, para luego pensar que a veces nosotros pensamos lo contrario de lo que sería una cultura. Y de esa manera estereotipamos, ¿no? El primero dice, es una cualidad que no es individual, o sea, la cultura no es que pertenece a un individuo, sino que pertenece a un individuo que está dentro que es parte de una sociedad. A veces pensamos que la cultura es solo individual, bueno, la cultura de esta persona, pero si pensamos cómo se construye el fenómeno cultural o la cultura en general, tiene que ver muchas veces con cómo es criada esa persona en su familia, en su sociedad por entero. Yo a veces pienso, bueno, sobre todo ahora que vivo, hace poquito que vivo en Italia por el trabajo de mi marido, estoy viviendo acá, y pienso, bueno, ¿qué es ser argentino? ¿Yo estaré representando lo que es un ser argentino? ¿O estaré representando lo que es alguien que nació en Buenos Aires en una cierta época, ¿no? Porque a veces también uno generaliza, bueno, el argentino es así. Bueno, capaz que no, capaz que es alguien de Buenos Aires que piensa así, capaz que es alguien de Buenos Aires a su vez de clase media o de clase baja, y ahí vamos, digamos, poniendo un montón de variables que también tienen que ver a la hora de definir lo que es una cultura, ¿no? Bueno, la cultura obviamente es adquirida por aculturación, por socialización. Uno no puede pertenecer a una cultura individualmente si no está siempre en contacto con otros que lo forman de un cierto pensamiento, o una cierta forma, unos ciertos rituales. Y eso tiene que ver con que la cultura no es algo individual, sino justamente es algo social. Cada cultura es única, es compleja, abarca diferentes áreas de la vida, y la influencia de la cultura tiene que ver con que se distribuye en los miembros de un grupo cultural de una forma que no es, digamos, igual para cada uno, ¿no? Entonces es lo que yo les decía antes, no se distribuye uniformemente en el grupo. Cada uno puede tomar o dejar ciertas cosas de la cultura y eso va a tener que ver con la subjetividad propia. Pero ¿por qué les traje esto? Para sacarnos la idea de que la cultura es homogénea, de que es una sola cosa, de que es estática o es atemporal, ¿no? La cultura no cambia con el tiempo o siempre es así. En la realidad, todo el tiempo nosotros estamos cambiando, todo el tiempo nuestra cultura está cambiando también. Y todo ese movimiento se va a ver reflejado en las personas que habitan esa cultura, ¿no? Y uno podría pensar también que algo similar podría pasar con el fenómeno religioso, ¿no? La religión tampoco es algo estático, si bien tiene unos pilares, unos rituales y una forma, todo el tiempo uno puede estar repensando la forma en la cual
practica su religión, ejerce su religión como, o los valores, que digo, todo el tiempo nosotros estamos cambiando, nuestra cultura está cambiando y no podemos pensar que es algo estático. Eso, para tener una idea general, es un concepto bastante trabajado, con lo cual no lo vamos a ver en 10 minutos, pero sí quería dejarles esta idea de que no es algo individual, sino que es algo social, y esta cosa de que no es algo homogéneo, estático, que no cambie, sino que va cambiando también a través del tiempo. Yo les había traído también en el taller anterior esta imagen de como este diagrama de cebolla, ¿no? Cuando uno tiene que ponerse a explicar, bueno, cómo se manifiesta una cultura, hay un teórico que no sé si es suizo o alemán, que se llama Hofstede, después les averiguo bien, porque la verdad que no hice bien la tarea, que habla justamente de la manifestación de la cultura como capas de una cebolla. Y dice que, bueno, que las 3 primeras capas es lo que uno ve del otro, aunque no lo conozca bien, lo que uno puede sacar de su cultura. Los símbolos, podríamos poner en vez de la palabra cultura también la palabra religión, los símbolos, los héroes, los rituales, todo eso es lo que se ve por fuera, ¿no? Uno podría pensar que, bueno, en mi caso yo soy musulmana, argentina, pero uno podría pensar que una musulmana del Medio Oriente, si uno la ve, sobre todo mujer, lleva el velo, tiene ciertos símbolos que la identifican, como el velo. En los héroes podríamos pensar que en términos religiosos pueden ser nuestros profetas, en el caso del Islam puede ser el profeta Muhammad, en el caso del cristianismo en general puede ser Jesús, pero también si lo pensamos en una forma de una cultura, este autor pone como ejemplo, bueno, la cultura estadounidense. ¿Quiénes son los héroes? Bueno, podríamos poner a los superhéroes también, ¿no? Batman, Superman y toda esa cultura, ¿no? Que tiene que ver mucho con la salvación del mundo, ¿no? A través de diferentes personajes. Y luego están los rituales. Los rituales en términos religiosos uno podría pensar claramente que puede ser la forma en que uno lleva a cabo la oración, la forma en que festeja una celebración en particular o un día en particular. Todo eso se puede ver, digamos, como capas de una cebolla cuando uno se encuentra con una persona de otra cultura o de otra religión, en este caso también, y lo que está en el centro de la cebolla, que es lo que el autor va a decir que es lo que menos se ve, pero es lo que uno debe buscar a la hora del diálogo intercultural y el diálogo interreligioso, es justamente los valores, ¿no? Él dice, el núcleo de todo esto son los valores, pero los valores se pueden ver reflejados en ciertas prácticas. Por ejemplo, si una persona perteneciente a una religión, uno ve que ayuda a alguien o institucionalmente participa en el diálogo interreligioso o, digamos, lleva a cabo alguna acción que por detrás se puede leer claramente un valor, bueno, pues esos valores se ven reflejados en la práctica, ya sea cultural o religiosa de la persona. Pero, sin embargo, son los que están, digamos, más escondidos y que a la hora del diálogo intercultural es donde quizás tenemos que buscar, digamos, lo común, ¿no? Muchas veces nosotros estamos alejados de otras religiones, pero sin embargo, cuando nos ponemos en diálogo con esas religiones, nos damos cuenta que tenemos muchísimos valores compartidos que sin embargo no lo sabíamos porque pensábamos que o si esta persona se tapa la cabeza o si esta persona se viste de tal forma o si esta persona tiene tal ritual, me parece muy lejano a lo que yo puedo practicar en el día a día, pero sin embargo a la hora del diálogo podemos encontrar que se tienen muchas más similitudes de lo que uno podría haber pensado con solo ver lo estético y todo esto que nombra Hofstede de afuera, ¿no? Los símbolos, los héroes, los rituales. Esto es una de las formas de abordar, digamos, el concepto de cultura en términos sociales. Bueno, y acá nos metemos un poco a lo que es la comunicación intercultural, que era uno de los, digamos, de los objetivos que tenía, por supuesto, el taller sobre herramientas de diálogo, era, bueno, justamente
qué herramientas o con qué podemos contar, con qué podemos empezar para ponernos en diálogo con otra cultura o con otra religión. Y acá hay como una especie de pasos o una especie de camino marcado que uno podría tomar, y obviamente cada cosa que voy a nombrar no es una cosa fácil de hacer, y en el taller anterior nos habíamos quedado hablando muchas veces de eso, ¿no? De que todo muy lindo, todo muy teórico, pero a la hora de hacer el diálogo con otra cultura o con otra religión, o en términos institucionales también, con una institución que quizás no es muy abierta o más o menos, estas cosas que parecen algo fácil de hacer se convierten realmente cada una en un desafío diferente. Lo primero que me parece que es importante a la hora de la comunicación intercultural es justamente escuchar. Y siempre cuando uno habla del diálogo en general le pone mucho énfasis al hablar, porque el diálogo está puesto justamente en, bueno, lo que uno tiene para decir, lo que el otro tiene para decir sobre una cosa, y en mi humilde perspectiva, se le da poca importancia a la escucha, a quedarnos callados y aprender a que el otro también tiene algo para decir, que a veces no nos gusta porque no es igual nuestro punto de vista con lo que pueda pensar otra persona, pero que el momento de la escucha es un momento de importancia porque le damos una entidad y una dignidad al otro con el cual estamos hablando. Entonces, en principio, me parece que es importante ponerle atención al tema más que del diálogo en el hablar, el diálogo en escuchar. Otra de las cosas es, obviamente, tomar conciencia de lo que nosotros mismos tenemos como suposiciones del otro, ¿no? A veces cuando nos encontramos con otra cultura, ya en nuestra cabeza ya sabemos, no, ellas se visten de tal forma por tal cosa, o no comen o no beben tal cosa por tal otra. Entonces, a la hora de bajar y empezar un diálogo, tenemos mucho que poner en esta cosa de tomar conciencia de lo que nosotros suponemos que el otro es. No digo suspender los prejuicios porque es algo imposible, estamos todo el tiempo juzgando lo que el otro es o cómo pensaría si yo digo tal cosa o no digo tal otra, pero sí tomar conciencia de eso justamente, de que tenemos suposiciones. Y obviamente, bueno, evitar el propio etiquetado, ¿no? En el lenguaje, porque muchas veces a la hora del diálogo no le prestamos mucha atención a cómo decimos las cosas, y a veces eso es importante para la otra persona, cómo se nombra a la otra comunidad, cómo le gusta a la otra comunidad ser nombrada, cómo no le gusta ser nombrada. El lenguaje tiene mucho que ver con la escucha, con escuchar claramente, con prestarle atención al otro y con esta voluntad de realmente entrar en diálogo. Entonces, evitar también en nuestro lenguaje este etiquetado, ¿no? Como yo les decía, bueno, suspender el juicio y los prejuicios es casi un imposible. Sí, uno podría poner voluntad en eso, en el sentido de lo que les decía, de tomar conciencia de lo que suponemos del otro. En lo ideal, adoptar las lentes culturales, es decir, ver la realidad como la vería la otra persona. Bueno, esta persona me está diciendo esto porque desde su realidad podría verla de esta forma. Entonces, esto sería en criollo tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y no es algo fácil, obviamente, pero sí es algo que podemos tener en cuenta a la hora de hacer un buen camino para empezar un diálogo sano. Otro de los temas es, bueno, ¿cómo trata mi sociedad este tema? ¿Tengo algo similar con el otro? Esta otra persona me está diciendo que en su sociedad o en su cultura o en su, digamos, tradición religiosa, pongámosle un tema cualquiera, puede ser el tema de la mujer, puede ser temas más candentes como son el tema, no sé, del aborto, que hoy está muy en boga por lo que pasó en Estados Unidos y demás. Bueno, ¿cómo trata mi sociedad este tema? ¿Tiene algo similar esta cultura con lo que yo pienso, esta religión con lo que yo pienso? Si no tiene algo similar, ¿puedo ponerme en diálogo? ¿Puedo escuchar a la otra persona, su argumento? Bueno, este sentido también es empatizar, tratar de ponerle en el zapato del otro, tratar de ver
cómo se sentiría la otra persona con el lenguaje que utilizo. Esto es todo en teoría, obviamente, pero son algunos de los caminos importantes para empezar un diálogo. Y después, bueno, investigar, respetar, aceptar, tratar de adaptar ciertos conceptos que a veces no me parecen o me parecen raros a mi cultura, bueno, investigar por qué, respetar. Obviamente, como les decía, son pasos a seguir que a veces los cumplimos y a veces no, y es totalmente normal porque somos seres humanos. Pero a la hora de la comunicación intercultural es bueno tenerlos en cuenta, tenerlos en nuestra cabeza como pasos justamente a seguir para una buena comunicación intercultural. Ahora quisiera meterme un poco más a fondo sobre el tema del diálogo, justamente. Yo les contaba que, bueno, que a mí me parece que en relación al concepto del diálogo es más importante justamente la escucha que el hablar. Bueno, ¿de dónde viene el diálogo? Ya todos sabemos que viene del griego diálogos, que quiere decir que es dialogar justamente, logos sería como el pensamiento, ¿no? Dos pensamientos que se juntan a través de podría pensar como un puente, donde uno aborda las nociones, los prejuicios, tanto personales como colectivos, y pone el foco justamente en escuchar, en pensar, en entender, en cuestionar. Esto parece una pavada, pero a veces uno puede confundir el verdadero diálogo con otras cosas que suceden que no son justamente el diálogo. Yo les traje dos, esto es por deformación profesional totalmente, cuando uno estudia a través de las ciencias sociales o desde la filosofía lo que es la cultura, siempre hay como dos autores muy importantes que por un lado ponen un poco de claridad a conceptos tan complejos como puede ser la cultura, el diálogo, o cómo establecer un diálogo entre religiones o entre culturas. Hay un autor que seguramente ustedes lo conocen y que es muy trabajado obviamente dentro de la filosofía judía también, que se llama Martin Buber, y él habla de un diálogo como un encuentro, y yo traté de hacer un resumen y no sé si me salió, cómo son digamos, las cuatro claves del concepto de diálogo como encuentro del que habla Martin Buber. Dentro de la filosofía o de las ciencias sociales uno puede encontrar autores, yo les traje otro también, que uno los estudia más desde el punto de vista no religioso, si se quiere, pero Martin Buber justamente combina estas dos cosas, ¿no? Tener un punto de vista muy filosófico, muy académico, pero por otro lado también muy espiritual. Entonces me pareció lindo traerles algo desde lo académico, pero también algo que lo sintamos familiar, ¿no? Un académico que hable del alma, que hable de la espiritualidad, que a veces no se encuentra muchas veces, pero esto sí lo encontramos en Martin Buber. Bueno, hay como cuatro claves para entender el concepto del diálogo como encuentro del que habla Buber. Uno es justamente la intersubjetividad, y Buber habla justamente de que no existe el yo como desde un punto de vista ontológico, es decir, que no existe el individuo per se, sino que existe en tanto relación. Él dice, no puede haber yo sin que esté relacionado con un tú. O sea, desde el punto de vista filosófico, el ser humano, si no existiera otro o si no existiera una alteridad, no existiría su ontología, ¿no? Entonces habla de que la intersubjetividad va a surgir cuando existe justamente una relación con el otro, y esa relación con el otro va a formar un nosotros, lo que él le dice el we, ¿no? El nosotros, y que esa relación con el otro va a ser justamente que yo mismo me transforme. Esa experiencia, esa presencia vivida de uno mismo con otro, y esa relación con el otro va a hacer que el sí mismo, yo mismo me transforme. Esa es una de las claves para entender, ¿no?, el concepto del diálogo como encuentro del que habla Buber. Él habla también del encuentro de las almas. Bueno, según Buber, el verdadero diálogo es el encuentro de las almas porque se encuentra justamente
el yo y el tú, y esto tiene que ver con un encuentro no solamente del diálogo que puede suceder entre, bueno, me pongo en el lugar del otro, trato de ponerme las lentes, como yo les decía recién, sino justamente desde un punto de vista espiritual. Buber dice, la vida del diálogo implica la vuelta hacia el otro, no por una búsqueda de hablarle, sino porque en nuestra naturaleza estamos llamados al diálogo. En ese sentido le da este tinte espiritual, ¿no? Desde lo académico, porque Buber es un pensador que se estudia en la academia, en la filosofía en general, pero él dice, bueno, nosotros no somos seres humanos solamente del diálogo del lenguaje, sino del encuentro entre las almas, de un diálogo espiritual, donde estamos llamados a dialogar porque está en nuestra esencia el diálogo. Él habla del silencio y la quietud y dice que hay que como que habitar el silencio, que hay que tener un silencio atento, y es a través de este silencio donde nacen las palabras, que no es una meditación, dice Buber, sino solamente un estar en silencio, y yo le agregaría para poder escuchar. Vieron que en todas las religiones, en general, a los grandes profetas se le aparece Dios o la palabra de Dios en un silencio, en una montaña, cuando no estamos con el rumor de lo que estamos escuchando, ¿no? Buber habla de este silencio como una posibilidad de encuentro, de una quietud y de una escucha, como una posibilidad de un verdadero diálogo, ¿no? De empezar ese diálogo a través del silencio. Y después habla de un diálogo en comunidad. Él no puede concebir, obviamente, al individuo solo, sino el individuo en tanto individuo social, y en ese sentido dice que la vida dialógica es una forma de vida política. ¿Por qué? Porque el diálogo implica justamente una acción, que es lo que más o menos vamos a ver después, ¿no? ¿Qué hacemos con el diálogo? Estamos todo el tiempo hablando. Bueno, tenemos que transformar nuestra comunidad. O sea, no puede quedar el diálogo solamente en el hablar o en el escuchar, sino que el diálogo tiene que pasar a la comunidad, y en tanto eso se convierte en una vida política, va a decir Buber. Otro de los grandes pensadores que uno puede estudiar en la academia sobre diálogo intercultural es justamente un filósofo alemán que se llama Gadamer, que yo lo he estudiado en la carrera, cuando ni soñaba que me iba a dedicar al diálogo interreligioso e intercultural, pero sí ya en ese momento me acuerdo que me atraía todo el tema de la cultura, ¿no? Y de cómo lograr, de cómo ver dos culturas, el choque cultural, la posibilidad del dialogar. Bueno, Gadamer es como el gran autor de lo que se conoce como la hermenéutica. La hermenéutica es justamente la interpretación. Bueno, ¿qué es lo que interpretamos de las experiencias del otro? ¿Cómo podemos justamente poner en diálogo dos culturas diferentes? De eso se va a ocupar justamente este filósofo, que al contrario de lo que yo les traje con Martin Buber, él va a hablar desde un diálogo, desde el lenguaje, ¿no? No tanto desde lo espiritual, porque va a ser un filósofo alemán, imagínense que no va a hablar de lo espiritual justamente, pero sí va a hablar de cómo ponernos en diálogo y cómo buscar. Él va a hablar del concepto de fusión de los horizontes, cómo lograr que mi horizonte, que es hasta donde yo llego, ¿no? Es hasta donde mi cultura me da para entender otra cultura, cómo puedo hacer para fusionarla con el horizonte cultural de la persona de otra cultura. Creo que les traje algo más escrito. Bueno, justamente Gadamer va a decir que el diálogo tiene lugar mientras los individuos tratan de comprender dentro de la interacción de las perspectivas presentes en el encuentro. O sea, primero tiene que haber un encuentro entre dos personas de dos culturas diferentes, y cada uno tiene que tener la voluntad de tratar de comprender, va a decir Gadamer, que no siempre es real, qué pasa con la cultura del otro. En esto va a ser lo que él llama el horizonte, ¿no? Incluye la historia, la tradición. Digamos, lo que dice Gadamer es que nosotros, querramos o no, estamos dentro de ciertas variables. Nacimos dentro de una tradición, nacimos dentro de ciertas pautas culturales de lo que está bien y lo que está mal, nacimos dentro de un cierto horizonte que él va a llamar,
y que eso, queramos o no, nos limita en el encuentro del otro. Entonces, el éxito del encuentro con el otro va a poder ser en el sentido de cuando yo estiro y estiro un poco más mi horizonte. Y eso lo voy a tener que hacer, digamos. No es algo que van a ser natural. Tengo que tratar cada vez más de hacer una apertura hacia el horizonte de los demás y comprometerme con lo que él va a llamar la hermenéutica o la comprensión de otra realidad, ¿no? De la realidad del otro. Y todo eso tiene que ver con, va a contribuir a modificar la acción del individuo en el mundo. ¿Por qué? Porque el diálogo para Gadamer también va a ser un autocultivo y una autotransformación. Por eso va a decir que el reto del diálogo no es solo universal, no es solo cambiar el mundo, sino también algo existencial. ¿Vieron cuando alguien dice, bueno, realmente no sé si ponerme en diálogo con cuál o tal religión o con esta institución? Y después cuando logra ponerse en diálogo con el otro, con alguien que parece súper diferente, al fin del camino, si es que se puede decir que hay un fin de un camino, uno sale transformado, no solo por sumar el punto de vista del otro, por aprender algo, sino que también puede comprender su propia religión, su propia cultura de una forma diferente. Esto creo que es lo que ambos autores señalan, ¿no? La autotransformación. El diálogo sí o sí implica una acción, no es solo un hablar, implica transformar mi existencia también. ¿Hasta acá vamos bien, más o menos, o es medio complejo? Muy Si alguien complejo. tiene alguna... No, vamos muy bien, Nancy. Perfecto. Y van surgiendo seguramente algunas preguntas que lo interesante sería que la vayan escribiendo en el chat, porque después pasa la exposición y si no la Genial. anotamos en un papel o la anotamos en el chat, Sí, está bueno el chat, que yo me olvidé. Pónganlas en el chat y yo después las voy leyendo y vamos hablando. Totalmente, el chat es algo súper útil por Zoom también. Sí, sí, vayan escribiéndolas. Bueno, acá les traje algunos ejemplos de lo que no es el diálogo, porque a veces, y también lo hablábamos en el taller anterior, uno piensa, bueno, que cualquier cosa puede ser diálogo y que está bien, y no me parece mal que sucedan, sobre todo en relación al diálogo interreligioso, y en relación a Argentina también, muchísimos momentos de compartir con otras religiones. Pero me pareció importante hacer como una diferencia de lo que realmente es un diálogo con aquello que pareciera que fuera un diálogo, pero que no lo es. Bueno, en principio, obviamente el diálogo no es una discusión, no estamos discutiendo, y sobre todo en el diálogo interreligioso, ¿no? Uno no discute para convencer al otro sobre una postura, sino que justamente está en diálogo para aprender, ¿no? Del otro, o por lo menos para escuchar, para aprender, para hacer un camino. El diálogo no es una conferencia tampoco. A veces nosotros confundimos el diálogo con poner a diferentes culturas en una mesa, diferentes religiones en una mesa, y momentos en el que cada una de las personas que supuestamente representan una cultura, una religión, hablan sobre sí mismas. Bueno, para mí el Islam dice que, dos puntos, en tal tema el Islam piensa esto. Me callo. En tal tema el judaísmo piensa esto, dice un rabino. En tal tema el cristianismo piensa esto. En tal tema... Y eso termina siendo una conferencia buenísima, donde uno se puede interiorizar mucho sobre la religión de otro, pero no termina siendo un diálogo, porque para que haya un diálogo se necesita justamente la interacción de dos personas, no una exposición monológica de lo que piensa cada uno sobre un tema. Y eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora quizás institucional de querer comenzar un diálogo, ¿no? Quizás uno puede, como responsable de su comunidad, comenzar con una conferencia donde cada uno pueda expresar su punto de vista, pero después pasar a diferentes instancias para llegar luego a un diálogo. Pero la conferencia claramente no es un diálogo. Tampoco el diálogo es una consulta donde uno le consulta a otro sobre un tema y el otro explica sobre tal tema, que va de la mano justo con la conferencia también. Discusión y debate van de las manos también, porque el debate es sobre un tema
y el objetivo justamente no es llegar a un punto en común o no es llegar a algo, sino justamente debatir y poner en la mesa los pros y los contras de algo, donde se puede llegar quizás a algún acuerdo sobre algo, pero no es justamente un diálogo, sino que el objetivo es otro. Tampoco es una negociación, y eso a veces se confunde mucho con el diálogo, ¿no? Uno piensa que cuando se pone en diálogo con otra religión o con una institución diferente, tiene que llegar sí o sí a un acuerdo sobre algo. Bueno, pensamos que vamos a ir, y no necesariamente uno llega a una negociación o puedo negociar algo, porque el objetivo del diálogo no es negociar, sino justamente es transformarnos en el camino y aprender del otro. Entonces, el diálogo no es una negociación, puede haber partes parecidas a la negociación en el camino del diálogo, pero claramente no cumplen el mismo objetivo, y tampoco el diálogo obviamente es una defensa donde nosotros defendemos nuestro punto de vista o nuestra verdad frente a alguien que está desviado o que está, digamos, equivocado. El diálogo no es una defensa. El diálogo tiene otro objetivo que va más allá de defender nuestro punto de vista sobre algún tema o sobre alguna verdad o sobre alguna cultura o sobre alguna religión en particular. Esto para tener en claro que muchas veces nos confundimos. Bueno, y acá brevemente lo que a mí me parece que podríamos aproximarnos a un concepto de diálogo justamente. En principio, el diálogo puede buscar puntos en común basados en el respeto de las diferencias, pero no nos tenemos que olvidar que no somos todos iguales y que tampoco tenemos que buscar ser iguales en todo. Tenemos que amigarnos con las diferencias, amigarnos con aquello que nos hace diferente del otro, culturalmente, religiosamente, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar la identidad. Si fuéramos todos iguales y todo estaría bien y todos tenemos puntos, todos los puntos en común, no tendríamos identidad, porque seríamos todo lo mismo. Entonces, para que exista un diálogo, tenemos que tener justamente identidades diferentes. ¿Y qué nos hace diferentes? La diferencia, justamente. Entonces tenemos que amigarnos con la diferencia, buscar puntos en común y también saber que somos diferentes y que eso nos hace justamente hacia nuestra identidad. Por otro lado, el diálogo se tiene que dar entre iguales, ¿no? No puede ser una relación, les hablo de relación de poder dispar, donde uno tiene más poder que el otro o influye, entonces si yo digo tal cosa me puede castigar a través de tal otra. El diálogo se tiene que dar entre iguales y la intención de las personas en diálogo tiene que ser justamente aprender unos de otros. Por eso les traje antes esto de que el diálogo no es un debate, el diálogo no es una discusión, porque en el debate, en la discusión, en la conferencia, el objetivo no es aprender unos de otros, el objetivo es otro. Entonces, en el diálogo, el objetivo es aprender. Y justamente no puede existir el diálogo si no hay unidireccionalidad. Yo tengo la intención, pero el otro no tiene la intención. Bueno, ahí no hay un diálogo. De las dos partes tiene que haber intención de dialogar. A veces sucede y a veces no. Y está bien que así sea porque existe el tiempo para el diálogo. Tenemos que ser respetuosos y ser pacientes de que el diálogo es un camino largo, con idas para adelante y también con idas para atrás, y que tiene su tiempo, que tiene que ver también con los tiempos subjetivos de cada cultura y de cada religión para ponerse en diálogo. El diálogo, cuando sucede, debe ser un espacio seguro y contenedor para que las propias personas que se ponen en diálogo tengan la confianza de sacar a la luz sus propios prejuicios, sus percepciones, sus oposiciones, y al sacarlas a la luz las cuestionen. ¿Vieron cuando uno dice, no, yo todo bien con todas las personas, yo no tengo prejuicios? O yo misma puedo decir, no, yo me dedico al diálogo intercultural, yo no tengo prejuicios. Yo estoy llena de prejuicios, y ahora que estoy en Italia, peor,
siento que no, porque los italianos, después digo, no, ¿por qué estoy generalizando así de todos los italianos, o que del norte, que del sur, que de esto? Uno está lleno de prejuicios, nunca se acaba el camino del diálogo, siempre uno tiene que estar tratando de cuestionarlos, pero para tratar de cuestionar estos prejuicios en el diálogo, se tiene que sentir seguro que la otra persona no va a decir lo que yo le digo en confianza, lo va a decir, no sé, en un auditorio de 100 personas. Me tengo que sentir seguro de que la otra persona o las otras personas, porque pueden haber espacios de diálogo de más de 2 personas, por supuesto, sean contenedoras. Miren, yo antes pensaba que los musulmanes eran así. Yo antes pensaba que tal cosa, pero ahora que me comentaste esto, ahora que te conozco a vos, ahora lo cuestiono, pero tengo que sentirme libre de decirlo. Y no, bueno, esto no lo voy a decir porque la otra persona va a pensar que ahí no sucede el diálogo. Por eso digo y remarco que hay tiempos para el diálogo, que hay personas más abiertas que otras, por supuesto. Si hablo de diálogo institucional, instituciones más abiertas que otras. Y también tiempos culturales. Yo trabajé durante 10 años con la comunidad turca, como ustedes saben, de Argentina, que en un principio, recuerdo los primeros años, yo decía, pero ¿cómo todo sucede en otro tiempo? Yo decía, bueno, hay que organizar, y yo soy también una pesadilla de, hay que organizar esto, hay que hacer todo ya, 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 ya. No sé por qué, de ansiedad o porque me gusta tener todo hecho de anterioridad. Hoy este PowerPoint lo modifiqué ya 3 veces, dije, no, voy a poner la teoría y todo para que quede todo perfecto. Y la cultura turca, como otras culturas orientales, tienen otro tiempo. Y yo recuerdo, y esto es una anécdota para que se rían, de estar por presentar un evento grande en el Centro Alba, y me llama el presidente de la institución, que estaba en otra oficina, y yo entraba rápido, bueno, ya tengo que presentar, y me dice, sentate, tomemos un té. Yo decía, está loco, ¿cómo vamos a tomar un té ahora? Si tengo que presentar el evento en 15 minutos. Tranquila, me dice, bueno, ya vamos a presentar. ¿Cómo está tu mamá? Yo dije, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Mi mamá está bien, le decía yo. No, cálmate. Y él estaba en otro tiempo, en un tiempo donde estaba todo calmado, donde inshallah va a salir todo bien, si Dios quiere va a salir todo bien. Yo decía, pero ¿qué pasa? Y después me di cuenta que en ciertas culturas, y hablo de la cultura oriental porque es la que conozco, bueno, Turquía, pero también la cultura china y otras culturas, los tiempos son diferentes, los momentos para hacer cada cosa son diferentes, y mismo en charlas, que la verdad que han sido charlas de crecimiento espiritual también, ¿no? Donde yo he hablado con personas de mi institución diciendo, bueno, el granito que sembramos ahora no es ni para que lo vean tus hijos, ni tus nietos, quizás tus bisnietos. O sea, trabajamos para un tiempo otro, y un tiempo largo, que quizás en la cultura occidental nosotros estamos, bueno, yo hago una acción para tener que tenga una consecuencia inmediata. Bueno, en el diálogo intercultural interreligioso, olvídense de la consecuencia inmediata, porque quizás no la vean, pero sí lo que se haga a través de la institución, o a través digamos, del individuo en general, tenga un resultado mucho más adelante. Y eso lo pude aprender experimentándolo, no porque alguien me lo dijo o porque algún autor lo dijo, sino porque lo viví. Bueno, algo que hice en tal momento tuvo su fruto tantos años después o tanto tiempo después. Eso también tenemos que tenerlo muy presente, el tiempo y cultivar la paciencia para el diálogo, ¿no? Esta cosa de que avanzamos y después vamos para atrás en algunas cosas y volvemos a avanzar, y eso es parte del camino. Bueno, acá, ¿cuáles son algunos obstáculos para el diálogo? Bueno, algunos, y tenemos otros millones, y ya me contarán ustedes otros también de su experiencia. Uno que podemos decir es, bueno, tener un diálogo desde una posición defensiva, ¿no? Yo estoy defendiendo una verdad, estoy defendiendo una posición, o una posición política, o una posición, qué sé yo, podría poner del nombre que le quieran poner. Si empezamos un diálogo defendiendo una posición desde un punto de vista defensivo, no vamos a tener un buen camino para el diálogo, vamos a empezar con el pie izquierdo.
cuando concebimos el diálogo como una explicación, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a explicar cómo es este tema. No es una conversación, es que yo te voy a explicar lo que pasa acá. O yo te voy a explicar tu cultura, porque he tenido también experiencias, no, ustedes piensan así porque tal cosa. Entonces, claro, la otra persona me estaba explicando por qué los musulmanes, no sé, ayunaban o por qué pensaban tal cosa o tal otra. Desde ese lugar no vamos a pensar un buen diálogo, ¿no? Porque no es una explicación, no es una conversación, sino es que la escucha, como yo les decía antes, tiene un papel central en el diálogo. Uno podría pensar que también el diálogo, en el diálogo interreligioso quizás o intercultural, no se pueden discutir cuestiones políticas. Entonces, bueno, no, es el elefante en la sala, pero lo vamos a obviar porque si tocamos este tema, se terminó. Sin embargo, las mejores experiencias de diálogo tienen que ver con no hacer del diálogo un castillo irreal, donde todo está bien, nada de lo que pasa en la realidad puede destruir ese castillo y todos hablamos y todos nos llevamos bien. Eso no es diálogo, eso es alguna otra cosa que está bien por un tiempo, pero que a la hora de encauzar un camino verdadero de diálogo intercultural o interreligioso, no nos lleva a nada. Hay que discutir cuestiones políticas o cuestiones que no nos tienen cómodos, no al principio, por supuesto, hay que encontrar el tiempo, hay que encontrar el timing, el momento, hay que abordar esas cuestiones y saberlas dejar también de a poco, pero no hay que dejarlas de lado por siempre. Como dicen los ingleses, el elefante en la sala, ¿no? Hay un elefante en la sala, pero todos hacemos como que no pasa nada. No, hay que abordarlas, hay que saber cuándo y hay que dejarlas también de a poco. Y esto tiene que ver con el otro cuadrito que es el último, que es dejar la realidad afuera. Si yo dejo la realidad afuera y solo me centro en un diálogo ideal, no va a ser un diálogo real. O sea, no puedo dejar la realidad afuera. De alguna u otra forma, lo que pasa internacionalmente o ciertas cuestiones más nodales, religiosas o culturales, se tienen que abordar. Lo delicado es encontrar el momento, lo delicado es encontrar la persona con la cual hablarlo o la institución, lo delicado es ver el tiempo y también ver cuándo ir lentamente saliendo de ese tema para que ese tema que es conflictivo, que podemos ponerle cualquier nombre que ustedes quieran, no se convierta en el centro siempre del diálogo. Lo tenemos que abordar y lo tenemos que dejar salir. Y esto tiene que ver con este diagrama que para mí me fue muy útil. Yo lo aprendí de un profesor en Austria, que, bueno, yo soy fellow del CAICID. CAICID es una organización interreligiosa que se ocupa de resolución de conflictos, que está en Viena, y que justamente trabaja con líderes interreligiosos de todo el mundo para entrenarlos en herramientas del diálogo y de resolución de conflictos. Y la primera vez que yo fui a uno de esos entrenamientos, que duran como 10 días, recuerdo que nos trajeron este diagrama, no entendíamos nada de qué hablaban, nos hicieron poner en círculos y nos iban poniendo temas. El que moderaba decía, bueno, hablar sobre, les digo algo como un ejemplo, el conflicto palestino-israelí, por ejemplo. Entonces uno tenía que ponerse, si se ponía muy atrás, que es la zona de peligro, lo que ustedes ven de zona, la que está en rojo, si se ponía muy atrás, era un tema que todavía no estaba preparado para tocar con nadie, aunque sea la persona de máxima confianza que haya entrado en diálogo. Entonces, no sé, conflicto palestino-israelí. Me acuerdo que gente de la comunidad judía y islámica se ponían atrás. Zona de peligro, de esto no se puede hablar porque no vamos a empezar un diálogo nunca así, ni vamos a continuarlo. Después, valores universales, el valor de la caridad. Y todos nos poníamos en la zona verde, porque bueno, es la zona de confort. Todo el mundo, desde cualquier religión, tiene un aspecto que tiene que ver con ayuda al otro, ¿no? Que tiene que ver con las enseñanzas de nuestros profetas. Bueno, todos a la zona de confort. Y después había ciertos temas que uno podía empezar a tocar
si tenía mucha confianza con el grupo, si tenía mucha confianza con la otra persona, pero que generaba cierta tensión. No sé ahora un ejemplo, pero podría ser, no sé, tema de género, no sé, el papel de la mujer en la religión. Algunos se ponían en zona de peligro, otros en zona de confort, porque bueno, sí, puedo hablar de esto, otros en zona amarilla. De esto puedo hablar, pero me incomoda. Y nos contaban que justamente esta zona amarilla, que es la zona donde hay de tensión, es justamente la zona de aprendizaje, es la zona donde aprendemos y es justamente la zona donde sucede el diálogo. Porque en la zona verde, en la zona de confort, donde todos ya sabemos que el otro tiene algo que ver, que tenemos puntos en común, que todo está bien, es una zona en la cual tenemos que transitar, la zona en la cual podemos empezar, obviamente en la zona de confort, bueno, todo esto tenemos en común, qué lindo, ay, mira, vos te vestís diferente, pero al final todos le rezamos a un Dios, o al final todos tenemos un aspecto de nuestra religión a la caridad, o todos, eso está perfecto, pero en esta zona realmente no sucede el verdadero diálogo, porque siempre me siento bien, no tengo nada para discutir, todo está bien, todos somos iguales y no sucede esto del aprendizaje. ¿Cómo aprendo? ¿Aprendo en la zona de confort? No, aprendo en la zona de diálogo, que es la zona de tensión. ¿Aprendo en la zona de peligro? No, en la zona de peligro no puedo hablar. La zona de peligro es prejuicio puro. El otro me quiere matar, el otro piensa que yo no merecería tener esta tierra o vivir. En la zona de peligro no puedo hacer un diálogo, pero sí lo puedo hacer en la zona de aprendizaje, que justamente esta zona de tensión sana, donde puedo hablar con el otro, donde puedo contarle mis prejuicios, donde puedo transformar mis prejuicios en algo eh, a trabajar y donde puedo pensar en hacer algo en conjunto con la otra persona o con la otra institución, ¿no? Bueno, esto sería cuáles son las herramientas para diseñar, ¿no? Un diálogo. Todos los que trabajan en diálogo interreligioso, ya sea a nivel internacional como a nivel teórico, hablan de que para empezar un diálogo verdadero nos tenemos que conocer como seres humanos de una forma personal. Después de la pandemia no podría decir por Zoom también, pero digo en general de una forma personal. Primero para sacarnos esos prejuicios, ¿no? Nuestra cabeza funciona con las generalizaciones desde que somos chiquititos, porque es la forma que tiene el ser humano de aprender. No aprendemos de otro lugar que no sea desde la generalización. Yo lo veo en mi nena de 4 años y lo veo en mí que tengo 40. No, vi a una persona que hizo esto, bueno, entonces debe ser que todos hacen esto. Y me pasó hace muy poco con algo de los italianos, que no, a ver, no, entonces debe ser que todos los italianos gritan así de una cuadra a otra, o todos los italianos hablan con las manos, después que yo también hablo con las manos, así que algo italiano debo tener, pero digo, todos funcionamos con generalizaciones. Bueno, para salir de esos prejuicios tenemos que conocernos de una forma personal y no generalizar. Que yo conozca a una musulmana buena no quiere decir que todas las musulmanas sean, pero puedo poner en duda, poner en tensión un prejuicio que yo tengo si ya tengo un caso que conozco personalmente que no es como yo lo pensaba. Entonces, ahí podemos empezar un diálogo. Después, obviamente, el diálogo es un camino de transformación y también es un camino de autoconocimiento. Tenemos que conocernos primero cuáles son nuestros estereotipos, qué cosas nos han formado nuestra cultura, nuestra religión sobre el otro, quizás mal formado, y que nosotros tenemos que por lo menos poner en cuestión. Y también conocer las similitudes que tenemos con otros, sin dejar de lado esto que yo les contaba antes, de que lo importante y lo que nos da nuestra identidad es justamente tener diferencias, no ser todos iguales. Como les contaba antes, tocar temas difíciles, tocar temas que pueden ser motivo de conflicto, entender que hay un tiempo para tocarlos y un tiempo para salir de esos temas y no centrar nuestro diálogo en eso. Y eso la verdad que es totalmente subjetivo y nos podemos equivocar también. Eso tiene más que ver con la intuición
que con la racionalización, ¿no? Yo intuyo que ahora es momento de hablarle a la otra persona sobre tal tema, o de hablar institucionalmente sobre este tema y poder hacer algo juntos sobre este tema. Es más del orden de la intuición que de lo racional, diría yo, pero saber desde lo racional que hay ciertos tiempos para abordar ciertos temas, ¿no? Cuando existe un conflicto internacional que yo sé que va a afectar a mi comunidad, bueno, no es el momento de hablar de temas donde no estoy muy preparado para hablar. Ahora, cuando ese conflicto se dispersa, bueno, quizás es un buen momento para hablar de esto, calmados, porque no está pasando nada en lo que yo o mi comunidad tenga que tomar posición, pero sí es un momento para empezar un diálogo sobre esto. Y después, una cosa que a veces la obviamos, pero que es tan importante, es pasar del diálogo al hacer. Bueno, ya nos conocemos, conozco esta institución, conozco a la persona que la representa y sé que es una persona abierta al diálogo. Hemos hecho cosas juntos, armamos simposios de diálogo interreligioso, conferencias. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Ya nos conocemos, ya dialogamos, nos vemos en todos los eventos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos juntos? Esto es lo que hablaba Martín Buber de la comunidad. Bueno, ¿qué hacemos para la comunidad? Y en ese sentido, el diálogo se puede transformar en un diálogo político, político en el sentido aristotélico de la política, ¿no? Del ser humano como ser político per se, no como político partidario, que no se entienda mal, pero sí como político en el sentido de hacer algo por el otro, por la comunidad que me rodea, por la sociedad en la que vivo. Eso sería como la etapa más alta, ¿no? Del diálogo, donde ya nos conocemos y ya sabemos nuestros pros y nuestros contras, y sin embargo hacemos algo juntos o proyectamos algo para hacer juntos. Bueno, y hasta acá toda la teoría y todo lo que les traje, pero me parecía importante escucharlos a ustedes, hacer una apuesta en común sobre lo que les pareció, si tienen experiencias malas, buenas, regulares para contar, algo que les haya parecido interesante o algo que quieran escuchar. A lo último les traje un video, si tenemos un ratito, que muestra un poco de, a veces me preguntan, bueno, pero ¿y cómo empiezo a hacer un diálogo? Y en el video queda muy claro que se puede empezar desde cualquier lugar a hacer un diálogo, nada más que hay que tener voluntad. Pero bueno, quería escucharlos un ratito a ustedes. A ver, creo que Liliana Escara, ¿estás? Yo había asignado, sí, ahí está Liliana. Había asignado para que fuera más o menos cronológicamente, la metimos al Dios Crono. Yo Que solamente, pudiera ir leyendo las preguntas que van a arrancar desde el principio. Capaz Genial. que también alguna mano levantada, después le vamos a dar lugar. Hay Liliana, un montón, acá estoy viendo. quiero mencionar, Guillermo, solamente quiero mencionarle a Nancy que yo estoy listo para un diálogo contenedor. Contenedor me mata. Bueno, ya es el horario que más o menos, ¿no? Falta poco para la cena, acá ya la pasamos. Así que el tenedor acá no. yo vi un montón de preguntas, para que vos no las tengas que estar leyendo, no sé. Liliana, Ok. ¿estás ahí? Bueno, parece que la tenemos perdida a Liliana. Carlitos, ¿vos querés leer alguna pregunta? ¿Nos ayuda? Rodrigo, no sé si está, así le doy participación a otros. Dale. Yo tengo una pregunta mientras Carlos fija la pregunta. Nancy, viene en el principio, cuando sacamos de esa cebolla para llegar a lo más importante que son los valores de las otras religiones. En la práctica, ¿qué es lo que nos ayuda un poco a acelerar ese proceso? Porque si no, a veces el tiempo, que es tan tirano, nos distrae en todo lo demás y a veces hasta después se pierde hasta el interés de llegar a los valores. Y los valores son lo que de alguna manera tenemos que proteger o defender como comunidades religiosas, porque hay más cosas en común en los valores que los que de afuera que tratan de silenciarnos. ¿Qué consejo, Nancy? Exactamente, gracias, Guillermo. Como consejo justamente es tener la voluntad realmente de ponerse en diálogo con el otro y saber justamente esto, ¿no? Que, entre comillas, hay amenazas todo el tiempo, ¿no? Que están por fuera
y que cuanto más divididos estemos nosotros, peor va a ser, digo, en lo social en general. Entonces, tener en cuenta esto, si realmente somos, digamos, una comunidad que se quiere abrir o que es ya abierta al diálogo, bueno, no perder tiempo en pensar, bueno, que seremos tan diferentes. Vayamos, demos el primer paso, vayamos, si estamos en algún lugar físico, yo recuerdo la primer sede de ALBA estaba en Montevideo y Paraguay. Y lo primero que hicimos es a ver quién nos rodea. Nos rodeaba un terciario, me acuerdo que ahora cerró, que no tenía nada que ver con nosotros. La Embajada de Uruguay, que estaba también en Paraguay, y a la vuelta estaba el Museo del Holocausto. Y dijimos, vamos a presentarnos, vamos a ir al Museo del Holocausto a decir, miren, acá al lado tienen un lugar de musulmanes que se dedican al diálogo intercultural. Si después quieren hacer algo o no, no importa. Nosotros nos vamos a presentar como institución, porque estamos a la vuelta del Museo del Holocausto, al lado de una institución educativa, que quizás algo podemos aportar, o quizás ellos algo nos pueden aportar. Hay que romper esa barrera de, bueno, no sé qué pensará el otro, de, no sé, hacerlo como, no sé cómo decirlo. Yo cumplo con esto, alguna reacción o alguna semilla voy a tirar por ahí, que después la sembrará otro o la sembraré yo, pero empezar, o sea, dar ese primer paso. Después, si la otra institución o la otra persona, lo que sea, dice muchas gracias, hasta luego, perfecto. Tampoco ser insistente, estar todo el día, hola, vamos a entrar en diálogo. No, pero sí dar ese primer paso. Para mí es importante eso, saltar esa barrera del desconocimiento, del prejuicio, del miedo a que el otro piense que yo estoy, no importa, saltemos esa barrera y después vamos a llegar a algo que tengamos en común, como vos decías, a los valores o algo que se pueda hacer en conjunto. Yo creo que eso es consejo número 1. Guillermo, tengo en el chat algunas preguntas ya, si querés que las lea para Por Nancy. favor. Sí. Algunas eran afirmaciones o aclaraciones, pero, por ejemplo, mi amiga Andrea Fernández aquí dice, ¿te ha tocado que en alguna situación se haya presentado una conferencia, reunión, etcétera, donde se dan momentos de contención y se mezclaron temas políticos y comenzaron a atacarte o a juzgarte? ¿Qué herramientas usaste y qué experiencia podés comentar al respecto? Sí, obvio que sí. Por supuesto que sí. No sé si tanto temas políticos, pero recuerdo una conferencia, era una conferencia de diálogo interreligioso, no era una situación que uno diría una situación de contención, de diálogo, donde hay un grupo, bueno, como yo les puedo decir ahora, yo me siento que puedo hablar en confianza con ustedes porque los conozco hace mucho y porque siento que podemos hablar aún en Zoom, que parece más frío, pero que podemos hablar de ciertos temas importantes aquí, que nadie va a juzgar a nadie. Pero recuerdo que esto era una conferencia, o sea, algo más frío, en una iglesia, recuerdo, y yo estaba hablando sobre un tema muy amigable, no sé, la misericordia en la tradición islámica, o sea, algo así, y una de las personas que estaban asistiendo en la parte de preguntas dijo, bueno, todo muy lindo, pero em, ustedes, los musulmanes, cuando matan, no sé, una cosa así, cuando matan a otros, como una generalización, o vos cuando matás, yo me sentí como que me decía que yo era como una asesina, una generalización total, la cual yo tuve que primero calmarme y decir, ¿cómo me está diciendo esto? Y segundo, yo misma dar el ejemplo. Bueno, si yo estoy desde este lugar, yo le tengo que contestar de una forma amigable, abierta, a la que otra persona se ponga a escuchar lo que está diciendo simplemente. Entonces le dije, bueno, vos estás generalizando, yo no represento a la comunidad islámica entera, yo te estoy hablando desde mi lugar. Si vos decís todos los musulmanes que matan, estás usando un lenguaje que también tiene que ver con una forma diferente al diálogo, pero yo tuve que empezar a deconstruir mi propio lenguaje para bajar un cambio yo también, y así todo, luego que terminó todo, la señora me pidió disculpas porque ni se dio cuenta con lo que decía, y quiero saber más de ustedes, y bueno, dame qué sé yo, la dirección de tu institución. Entonces todo terminó bien, pero creo que en parte terminó bien porque yo dije, bueno, a ver,
sí, entiendo que esta persona me quiera preguntar sobre el terrorismo, quizás no es el lenguaje que usaría yo, pero bueno, yo ya, qué sé yo, uno ya sabe más de diálogo practicándolo, entonces hice un salto al vacío para ponerme en el lugar de la persona y tratar de abrirlo. Me salió bien esa vez, me pudo haber salido pésimo o mal, o la persona se puede haber ido ofendida. Y en términos así de política también uno puede engancharse uno con la discusión política, pero digo, hay que tratar de bajar un poco. Y creo que todas nuestras religiones nos enseñan eso justamente, ¿no? No lo vemos a Jesús yendo por la vida tirando piedras, sino todo lo contrario. Entonces, en mi caso también al profeta Muhammad, o sea, nuestros grandes profetas, que son nuestros grandes ejemplos a seguir, aunque sean a veces imposibles, nos trazan un camino, pero es muy difícil de llevarlo, por supuesto que es muy difícil, no es fácil, pero uno debería intentarlo. Gracias, Nancy. Aquí hay otra pregunta de mi amiga Cecilia González, mi asociada acá en Mendoza. ¿Podríamos decir que el diálogo es poner sobre la mesa los conflictos para trabajarlos, elaborarlos? Sí, Cecilia, totalmente sí, pero como siempre digo, en el tiempo correcto. Yo recuerdo esto, perdón que sea autorreferencial, pero son un montón de anécdotas de los 10 años de Alba que creo que les pueden servir. Cuando fue, y creo que todavía sigue, aunque ahora no sale tanto en la tele, el conflicto o una guerra en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, nosotros como Centro Alba, que si bien se dedica al diálogo intercultural, que no tiene nada que ver con lo turco, pero sí la comunidad turca está muy presente en el Centro Alba, ya había comenzado un diálogo entre los jóvenes turcos y los jóvenes de ciertas comunidades armenias, pero cuando estaba ese conflicto tan calado, que de hecho había hasta marchas de la comunidad armenia en Buenos Aires en favor digamos, de los armenios de la frontera, bueno, de la guerra, recuerdo que uno de los integrantes de ALBA había planteado de hacer un encuentro entre armenios y turcos en el centro ALBA, y yo hasta lo consulté con gente más experta, ¿no?, en resolución de conflictos y eso, y todo el mundo me decía, no es el momento, o sea, no es el momento de sacar este conflicto en la mesa ahora, esperemos que desescale la guerra, esperemos otro tiempo y ahí sí hablemos del conflicto. Porque si está el conflicto afuera, ahí latente, y nosotros no lo tenemos, gracias a Dios, en Argentina, pero nos implica en cierta forma, los ánimos no están para hablar de ciertos temas conflictivos. Entonces sí hay que abordarlos y tener la intuición de cuándo hacerlo, con qué institución hacerlo, de qué manera, con qué palabras, hasta buscar las palabras, pero no decir por qué es tan complejo, no lo hago, porque de alguna u otra manera eso va a terminar afectando el camino del diálogo a futuro. ¿Es complejo? Sí, en algún momento hay que abordarlo, no se puede dejar para el nunca, digamos. Bien, muchas gracias, Nancy. No, Mi por favor. amigo Guillermo Nutzen de Rosario dijo, en una mesa interreligiosa algunos miembros se incomodan cuando otros hacen las invocaciones en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos resolverlo? Mira, es un tema delicado, pero hay que ver esto también. Y también me pasó en una mesa interreligiosa donde una persona con total buena intención, a la que conozco y quiero, dijo una invocación interreligiosa, no en nombre de Jesucristo, porque una cosa es el nombre de Jesucristo, que está bien, y en particular mi religión lo tiene como un gran profeta, o sea, no me molesta, pero digo en lo particular, puede ser otros que no, pero había dicho algo como un rezo para que Jesucristo, para que todos nos unamos al camino de Jesucristo, que era la verdad. No sé reproducirlo exactamente, pero sonaba como que estaba rezando para que todos nos convirtiéramos al cristianismo. Y en ese sentido, en mi caso, yo sé la intención de esa persona y era totalmente, no era una intención mala, porque quiero a esa persona y sé que no es así, pero una compañera mía de religión judía se sintió muy, muy mal y dijo, no puede ser que en una mesa interreligiosa nos llamen a la conversión.
Y en ese punto tenía razón, porque la oración llamaba a la conversión, o sea, para seguir el camino de Jesucristo, que es la verdad. Entonces, a veces en las mesas interreligiosas uno no puede dejar su identidad, porque yo si tengo que hacer una oración la haría en árabe, y uno podría decir, ¿y esta qué está diciendo? Entonces la traduzco, siempre que la digo en otro idioma, traduzco, porque a ver si piensan que estoy diciendo cualquier cosa. Pero siempre tiene que pensar que ciertas palabras o ciertas cosas que quizás en su religión es normal y dentro del templo lo puede decir totalmente porque es así lo religioso, en mesas interreligiosas hay que tener una sutileza diferente. Yo tengo ciertas oraciones que sé que son más amigables cuando estoy en un ámbito interreligioso y que el Corán claramente las tiene. Sin embargo, hay otras que, que podrían sonar más incómodas. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener, no cambiar tu identidad, por supuesto. Si hay que nombrar a Jesús, se nombra porque es la identidad de mi iglesia. Pero decir que Dios guía a todos hacia la conversión en Jesús, que es la verdad, yo ahí yo no lo diría, porque podría incomodar a alguien que no pensaría que Jesús es la verdad y que tiene otra religión y que sin embargo está dispuesto a dialogar. Muchas gracias, Nancy. Yo no he leído las que son afirmaciones en el chat porque todos las pueden leer, solamente he leído las preguntas. Como un ejemplo de que tenemos nuestra cultura, la veo a la hermana Fratoni que recién cazó un mate y se lo tomó y es muy bueno. Eso es cultura argentina. Muy bien, muy bien. A mí me falta la yerba, si no, tengo que salir a comprar, es muy cara. Si no estaría, es cara, es cara. Bueno, no sé, Guillermo, ¿algo más? Yo creo que puede levantar la mano, pero hay algo más que Nancy tocó recién, el tema de la identidad, que un poco algunos, si pudiéramos ver ese círculo de rojo, amarillo a verde, que nosotros en nuestras religiones estamos en zona de confort, el verde, estamos todos muy tranquilos, y sentarnos en una mesa de diálogo interreligioso es la amarilla, es donde vamos a hacer, como lo explicaste recién, en la oración, quizás algo que a veces somos repetitivos y hablamos del proselitismo, de la conversión, tener un poco de adaptar a que estamos en una mesa de diálogo y que tenemos que dejar un poco de lado esa identidad que tenemos para adquirir una nueva identidad que es el interreligioso. Es aquel que quiere transformar de alguna manera las comunidades interreligiosas en algo que beneficia a la comunidad en general, aún a los que no creen, en ayudas humanitarias, en servicio, en paz, en justicia, lo que fuera. Y por supuesto que está la otra zona roja que no queremos ir nunca, pero en algún momento sí tenemos que ir, porque si no, realmente no damos los pasos. ¿Cómo aconsejarías ese proceso de verde, amarillo a rojo, que lo dijiste recién, pero más el del nivel de abajo, de salir de nuestras propias comunidades y llegar a lo interreligioso? Primero, Guillermo, gracias por la pregunta. El tema de cómo abordar lo interreligioso se aprende haciéndolo y equivocándose también, porque uno puede tener un montón de teoría buenísima, pero el encuentro con el otro sale de la teoría y es improvisación pura a veces. Yo he aprendido a tener un lenguaje acorde que tratando de no ofender, y sin embargo a veces lo he hecho sin querer, como lo que les conté recién, pero también se aprende hasta una forma de hablar eh, y ciertas cosas que parecen bobas, pero es en una mesa interreligiosa. Yo no puedo hablar 20 minutos y dejarle 5 minutos al otro, porque eso también es una falta de respeto. Si hay muchísimas personas de diferentes religiones, todos tienen que tener igual tiempo. No puedo yo acaparar, porque me gusta contar 100 anécdotas, el tiempo, porque eso es otra forma de hablar, digo, de hablar del no respeto. Entonces, hay un lenguaje para el diálogo interreligioso que se aprende haciéndolo, que se aprende escuchándolo, que se aprende cuando uno dice, mira, a mí no me gusta que me digan mormón, me gusta que me digan iglesia de los santos de los últimos días,
no que me digan los mormones. Y uno, no, porque los mormones, no, bueno, hablemos con propiedad. A mí no me gusta que me digan, no, ustedes los maometanos, porque yo no soy seguidora de Mahoma, yo soy musulmana, mi religión se llama Islam o islamismo, pero con total desconocimiento, no digo que lo hayan hecho a propósito ni mal. El islamismo es una rama política del Islam, pero no es el Islam. Pero como está el cristianismo y el judaísmo, bueno, islamismo, le metemos el ismo también. Y son cosas de no saber, pero el diálogo implica también en el respeto querer saber. Cuando vos querés un amigo, querés decir, che, a ver, ¿qué le regalo para el cumpleaños? Que el martes es mi cumpleaños. ¿Qué le regalo para el cumpleaños? Tengo que conocerlo un poco, porque si no le regalo el vestido que me gusta a mí, pero a la otra no le gusta ese color, no le gusta ese vestido. Entonces, el querer al otro implica también conocer un poco cómo le gusta que lo llamen, algo básico. Che, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Que te digan Nancy o Nan? O Cecilia, que a veces me dicen Cecilia acá porque es italiano. ¿Cómo te gusta que te llamen? Algo básico. Entonces, el diálogo no es saltar de una cosa a otra así. El diálogo es tiempo. Por eso les digo que también salir de la zona de confort, no, obviamente no es confortable, digámoslo, pero hay que tratar de salir porque es la zona de aprendizaje. Bueno, a ver cómo te gusta que te llamen. Hablemos de este tema que a mí no me gusta. O en lo político, hablemos, no sé, de un tema en el cual yo me sienta también preparado para hablar, porque la zona esa roja no es una zona de diálogo, es que ni el otro ni yo estamos preparados para hablar de ese tema, que puede ser, no sé, la cuestión de género, el aborto, el conflicto palestino-israelí, en mi caso. Ahora no, pero en cierto punto yo estuve muchos años sin poder hablar de ese tema, con amigos y amigas de tradición judía que cuando me empezaban a hablar de ese tema yo salía por la tangente porque sabía que me ponía mal y que iba a llegar un momento a decir, bueno, no, si vos pensás eso, entonces yo no tengo nada más para hablar con vos, a ese nivel. Entonces elegí que en ese momento no lo iba a hablar. Y en cierto momento me sentí yo preparada para hablarlo con cierta amiga o amigo de la tradición, en mi caso de la tradición judía, donde yo dije, estoy preparada ahora para hablar de este tema con tal persona. Y lo empecé a hablar y me incomodaba y hice un esfuerzo de salir de ese incómodo y es más, y terminamos pasándonos bibliografía. Mirá, yo leo esto que está pasando acá. ¿Vos qué lees o qué ves o qué te cuentan? Porque a mí me cuentan de este lado, pero a mí me cuentan del otro. Bueno, a ver, y no es poner, ya llegamos a un acuerdo, porque el diálogo no es un acuerdo. El diálogo es un camino de transformación, punto, no es llegar a un acuerdo. Ahora yo pienso como tal partido, qué sé yo, israelí. No, yo sigo pensando más o menos como pensaba antes, pero sumé el punto de vista del otro. Así punto. Sigo más o menos pensando igual, leyendo la misma bibliografía, sumé otro punto de vista. Entonces cuando tengo que dar, en mi caso que a veces doy clases de política que no tienen nada que ver con esto, pero a veces me llaman de la Universidad de Buenos Aires para dar clases de política de Medio Oriente, yo ya sumo otra visión. Bueno, miren, yo pienso esto, leo tal autor, otros piensan esto. Problematicémoslo. Punto. ¿Llegué a un acuerdo? No, pero sumé otro punto de vista. Yo creo que ese es el punto. De cuando estemos preparados, empezar a tocar ciertos temas incómodos con ciertas personas, con ciertas instituciones con las que tengamos más confianza, y ahí empezar a caminar juntos. Y después, si se puede hacer algo juntos, buenísimo. Es donde todos deberíamos llegar. Pero no porque por hacer todo rápido, no. El diálogo verdadero es paciencia, es tiempo, es respeto, es ponerse en el lugar del otro cuando cuesta un montón. Es adquirir un nuevo lenguaje, cómo hablar y que el otro no sienta que lo que estoy diciendo le hago mal. Y también sentir la confianza de decir, no me nombres así, porque a mí me gusta que me digan así. O no digas esto, porque me hace mal con esto. Podés decirlo de tal forma, podés hacer tal otra, sin negarle la libertad de expresión, por supuesto. Pero son esas sutilezas que se dan solamente en la experiencia y con tiempo. Yo creo que es así.
Muchas gracias, Nancy. Tenemos la mano levantada de Edgardo Roy, pero voy a leer la pregunta que él puso en el chat. Antes que leas la pregunta, Nancy, voy a hacer una pregunta que es media personal. Y yo no sé Sí, si no la querés responder, no lo hagas. Estás lejos. El jueves hay una reunión en el CCK del INADI, y una sí, reunión donde se invita a las comunidades religiosas, y sabemos lo que es el INADI. Y justamente ahí hay una experiencia que seguramente vos la tuviste, que en algún momento estoy seguro que fuiste invitada a trabajar con el INADI. sí, sí. ¿Qué podés decir? Porque estamos justo en el tema de la zona roja, en el tema del Sí, aborto, el matrimonio sí, igualitario, sí, sí, las sí, sí. minoridades, la xenofobia, el racismo, la mujer que tiene que ocupar el lugar del sacerdote. Bueno, ya sabes todo. Contanos, si lo querés, y si no, lo dejamos. Sí, 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 no. Disculpame que no te anticipé que te iba a No, preguntar no, esto. no, tranquilo, me siento re en confianza y creo que en su momento con el grupo interreligioso que se había armado en el INADI, yo fui brutalmente sincera, me acuerdo, ya brutalmente, por poner una palabra. Yo estuve trabajando 4 meses dentro del INADI en la gestión, cuando fue la gestión, siempre estaba intervenido el INADI, así que no sé ni qué gestión era, pero era durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo habían llamado para coordinar toda la parte de discriminación religiosa. A mí me pareció muy interesante porque me parecía que un instituto de la discriminación que no tenga algo que tenga que ver con la discriminación religiosa, le falta una pata muy grande. Y yo lo veía mucho porque a Alba nos llegaba un montón de cosas de mujeres musulmanas eh, que les decían cosas por la calle, terrorista y qué sé yo, y yo las atajaba desde Alba sin saber cómo hacer como directora de Alba, pero no tenía nada, y cuando me llamaron del INADI dije, bueno, qué buena oportunidad. Pero me pasó como al revés. Estando dentro del INADI, todos me miraban como bicho raro porque esta es la religiosa, o sea, está en contra de todo lo que nosotros venimos a apoyar. Y lo que a mí me pasó fue que yo también, con prejuicios enormes, obviamente, de que primero que no sabías algo cómico, pero bueno, le digo acá entre ustedes, no sabía si la otra persona que me hablaba era hombre, mujer, que era, o sea, me hacía yo unos líos de cómo nombrar las personas, pero de una forma que no falta el respeto, ya de un lugar de respeto, o sea, si le tengo que decir la, le digo la, no tengo problema, pero me era dificultoso. Y por otro lado, me parecía que me miraban medio raro hasta que en confianza en el día a día del trabajo, porque yo tenía que hacer planillas, tenía que convocar líderes religiosos también, que vengan al INADI, porque muchos, porque confiaban en mí, yo creo que venían, porque si no ni aparecían, eh, y tenía que hacer una traducción también al interior del INADI de lo que las comunidades religiosas necesitaban. Pero gracias a Dios lo que me pasó es que generé como vínculos muy buenos con personas que piensan totalmente, diametralmente opuesto a lo que yo puedo pensar, en términos de género, en términos de todo, pero que sin embargo yo encontré como muy buena solidaridad a la hora de trabajar. Por ejemplo, yo decía, hay que dar una capacitación para que las personas sepan cuándo se las está discriminando o no, contá conmigo, y capaz que era una persona gay, que después decía, me voy de vacaciones con mi novio. Bueno, y yo también aprendí a que no puedo estar juzgando todo el tiempo lo que hace otra persona, en un sentido quizás espiritualmente, entre comillas, más profundo de lo que es la norma de lo que está bien y lo que está mal. Como encontrar en el otro un ser humano que yo podré pensar que está equivocado en esto, que el otro, pero que sin embargo a su comunidad o a mí en ciertas cosas me está ayudando, me está dando herramientas. Entonces, yo también bajé la percepción del prejuicio de todo el tiempo y aprendí a ser para ellos amigable a las comunidades religiosas, porque también había mucho prejuicio adentro de quiénes son estos, anti esto, anti lo otro. No, esperen, son comunidades religiosas que están sufriendo discriminación igual que vos, perdón la palabra, que te gritan puto por la calle, a otro le gritan terrorista. Entonces, en ese sentido estamos igual. A ver cómo podemos hacer. Duré 4 meses, porque después, nada, era todo un lío, no nos pagaban el sueldo, y uno iba a trabajar y había bombos.
O sea, otras cosas que ya no tenían que ver con la diferencia, era una cosa totalmente que no se podía ir a trabajar. Yo notaba que tampoco podía ayudar a nadie porque nunca se lograba hacer nada más que todo simbólico, y a mí me gusta trabajar. Nací así, lamentablemente, así que dije, yo acá no puedo hacer nada, entonces me fui. Pero sí aprendí que desde diferentes puntos de vista que yo no puedo sí o no compartir en absoluto, se puede ayudar igual. Se puede ayudar igual. Si uno tiene voluntad y puede suspender el estar todo el tiempo pensando en el prejuicio del otro, de alguna forma suspender un poco todo eso, podemos lograr hacer cosas muy buenas. Pero bueno, fue una experiencia media fallida porque después me tuve que ir. Pero no, a todo hay que poder sacarle lo bueno para mí. Muy bien. Gracias, es un buen ejemplo de la zona roja. Leo, Gracias. Exacto. Leo entonces la pregunta de Edgardo y después, Edgardo, como estás con la mano levantada todavía, si querés hacer algo más. Dice, el proponer actividades interreligiosas, orar juntos, etcétera, debería permitir que cada uno se exprese. ¿Podrías mencionar algo sobre el riesgo del sincretismo? Sí, exactamente, es lo que yo les decía antes. Uno no puede perder la identidad, porque entonces yo adapto tanto mi religión para que, mi decir para que el otro no. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy cristiano? ¿Soy judío? ¿Soy musulmán? No. Yo si tengo que hacer una oración en árabe, la hago en árabe y la traduzco. Trato de lo que diga, no decir, qué sé yo, igual no podría decirlo, pero no sé, todos están desviados excepto los musulmanes, cosa que no existe en el Corán, pero si existieran, bueno, primero tendría que ponerme a cuestionar el Corán si existiera eso, pero segundo es como, bueno, no diría eso. Pero qué sé yo creo que en cualquier religión hay un montón de oraciones que son amigables a todos, porque Dios le habla al universo entero, no le habla a un pueblo, si bien le habla en un momento particular a un pueblo, pero digo, el mensaje es un mensaje universal. Entonces, en ese sentido, uno desde su identidad debería dar un mensaje positivo, sin olvidarnos de nuestra identidad, por supuesto, pues si no caemos en que todo sea igual, todo es lo mismo, bueno, qué lindo, somos todos hermanos, entonces no es real, que es lo que le decía antes. Bueno, si todo es tan lindo, si todos somos iguales, si todos tenemos los mismos valores, bueno, entonces primero no tenemos identidad y segundo, ¿por qué existen los problemas en el mundo? No, existen los problemas porque somos diferentes, porque nos cuesta aceptar la diferencia, porque todo el tiempo estamos haciendo prejuicios, porque nos cuesta entrar en diálogo, porque tenemos conflictos. Por eso existe el lío en el que vivimos. Lo interesante es ver cómo desandar esto para lograr hacer un camino juntos o intentarlo por lo menos. Es interesante lo que vos decís. ¿Quién es el director ahora del ALBA? El Nancy? director se llama Isa Aytekin, es un chico turco joven, y la chica que está encargada de todo lo interreligioso se llama Sumeira. Yo creo que lo conocí en el seminario rabínico latinoamericano Puede que ser, sí, celebró. sí. Él estaba, y fue muy interesante lo que vos decís a la pregunta de Gardo, de que cada uno debería orar en su propia identidad, porque antes de cenar, antes de tener una cena en el seminario rabínico latinoamericano, era interreligioso, el director del ALBA, junto con Marwan, se arrodillaron en su alfombrita, discúlpame que yo lo describa de esa Sí, manera, tranquilo. oraron porque estaban terminando el ayuno del Ramadán. A un costado de 2 metros había un rabino leyendo y amacándose, y todos los demás, que éramos cristianos, evangelistas, estuvimos como 10 minutos viendo esa imagen, que cada uno en su creencia oró. Exacto. Con respeto de todos. Así que yo creo lo que acabas de decir porque lo vi por mis propios ojos. Bueno, no sé si Edgardo quiere hablar, perdón, estoy demasiado charlatán. Después de Edgardo, Gracias, Guillermo. No, muy cortito nada más, sobre ese mismo punto que mencionaba, tuve varias veces la oportunidad de generar encuentros en donde a veces los tiempos te marcan a veces una realidad, porque el tiempo para ese encuentro, para esa oración, etcétera, y donde hay muchas representaciones, hace que uno a veces tenga que simplificar, y es un riesgo a veces
que la simplificación termine perdiendo la identidad de quienes están representando. Entonces, a veces hasta puede ser necesario que no haya una oración, si hacer una oración en común puede generar que alguno no se sienta representado. Entonces, Exacto. es muy necesario que en la mesa se traten estas cosas. No es lo mismo trabajar una mesa solamente con cristianos que de una mesa donde tenemos musulmanes, o una mesa donde tal vez aparece un budista que no tiene el mismo concepto de Dios que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces, Totalmente de acuerdo. es muy necesario a veces que cosas como esta, por ejemplo, la oración, no terminen siendo una necesidad, porque hay confesiones donde la oración no es una necesidad. Tuve la oportunidad de participar del seminario de Caisid y me sentí bastante también incómodo saltando de la zona roja a la amarilla, igual que Nancy, pero una cosa que aprendí también es que esa zona amarilla de diálogo no es tolerancia. No estoy ahí para escucharte y entonces ahora te tolero porque no, estoy ahí para aprender. Y esta es la diferencia cuando nosotros nos ponemos en la situación de diálogo, de no tomar una posición de superioridad, en donde ahora que te escuché, sé por qué te comportás así, y entonces, bueno, te aguanto en la mesa, o te doy Sí, una silla en la mesa, ¿tá? Pero sigue siendo mi mesa. Y totalmente. esto es muy peligroso. Con uno de los directores de CAICI, seguramente a Patrice lo conocés, Sí, 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 sí. ¿no? Tuve una charla con él, porque una de las cosas que en ese momento me preocupaba mucho, y viene en relación a la pregunta de Guillermo del INADI, era el avance de la no religiosidad, o del ataque hacia a la religión. Entonces, básicamente la pregunta que le hice era, ¿cómo aplicar estas reglas de las que estuvo hablando Nancy, que me pareció maravillosa la presentación, cuando tengo que hablar con alguien que no es religioso? Y entonces, básicamente, y esta es una persona que ha estado en situaciones bravas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ha estado en mesas de diálogo donde las puertas estaban custodiadas con ametralladoras, para que tengan una Sí, sí, idea sí. de Sí, sí, qué sí, estamos sí. hablando. Y lo que me enseñó fue muy interesante. Él me dijo, mira, cuando aparece una persona en esa situación, no importa que no comparte tus creencias, es una creencia más. Entonces hay que tratarlo con las mismas herramientas y enfocar el diálogo con aquellos que no son religiosos, con las mismas herramientas que podemos dialogar con Nancy o con cualquier otra persona de otra confesión, ¿no? Básicamente, Totalmente no de sé acuerdo. qué opinión tenés, Nancy, con Sí, eso, sí, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me hiciste acordar algo que también lo comenté en el taller, cuando la primera vez que diste taller. Cuando yo recién comenzaba en Alba también, me acuerdo de haber hablado con, quizás alguno la conozca, con Rosalía Gutiérrez de los pueblos originarios, porque yo la quería sumar, porque me parecía que faltaba la visión de los pueblos originarios. Y yo le hablaba todo el tiempo de la mesa interreligiosa y la religión, la religión, la religión. Hasta que ella me dijo, mirá, para nosotros tenemos una cosmovisión. Nosotros no le llamamos religión. Pues yo daba por hecho que la religión y la religión. Y para nosotros el concepto de religión es un concepto colonizador, porque vino el colonizador a decirnos esto. Y nosotros ya teníamos una cosmovisión. Y yo ahí dije, ah, bueno, la misma palabra religión no le va. No la puedo meter adentro de un concepto que no solo no le va, sino que es un concepto que ella lo considera desde otro lugar. Y recuerdo de preguntarle, bueno, dentro de tu cosmovisión, algo sobre la otra vida o sobre... Y había algo muy parecido al Islam, algo que yo dije, pero en la tradición islámica es igual lo que me estás diciendo. Y sin embargo, Rosalía pertenecía a un pueblo originario, no tenía nada que ver con el Islam. Entonces, es lo mismo que te dijo Patrice. Es también una creencia, alguien que no tiene la creencia en una religión o que cree que la religión no es una forma de, qué sé yo, de habitar el mundo, igual que una cosmovisión. Pero digo, eso no imposibilita el diálogo. Y sí o sí vas a encontrar algo en común, porque en somos todos algún seres punto, humanos. en algún punto vamos a encontrar valores con los que podemos Total. trabajar. Totalmente de acuerdo, total. Salvo que sea una persona loca que le guste matar gente, digamos. El valor de la vida, de ayudar,
el valor de encontrarle un sentido a la vida, eso lo vas a encontrar, porque es la esencia del ser humano. Entonces, en ese punto, desde ese punto tan nodal, podés empezar un diálogo. Y después, bueno, será un tránsito más largo de ponerse en el lugar del otro, de entender ciertas situaciones por experiencias vividas del otro y que el otro te entienda a vos por tus propias experiencias culturales, de nacer en cierta familia o de ser criado de tal forma. Pero siempre es un camino de transformación, siempre. Muchas gracias, Nancy y Edgardo. Creo que Sebastián tenía la mano levantada. Yo quisiera solamente compartir lo que dijo Edgardo en cuanto a cuando hay una mesa interreligiosa y el tema de la oración. Hemos tenido una experiencia positiva en Mendoza con el Consejo Interreligioso. Aquí anualmente se hace la bendición de los frutos para la época de la vendimia, que es algo que se transmite por televisión, etcétera, y el Consejo Interreligioso participa. En ese caso, hemos consensuado siempre una oración en la que todas las religiones están de acuerdo, y hay un rabino judío, hay alguien islámico, hay un africanista, budista, Hare Krishna, nosotros, los católicos. Sin embargo, en las expresiones todos creemos en Dios, aunque lo llamen a algunos de otra manera. Y eso ha sido una experiencia muy positiva, que todos estén de acuerdo, consensuar la oración que vamos a leer en el micrófono cuando llega el momento de la bendición de los frutos, ¿no es cierto? Sí, Sebastián, me decían que tenías la mano levantada. Gracias, Carlos. El tema ya básicamente se abordó y se resolvió, así que no voy a tomar más tiempo. Gracias igual. No sé cómo andamos de tiempo, Guillermo, porque preguntas... Yo creo que por deferencia a Nancy, que ya son 11:30 de la noche pasadas, vamos a permitir que Nancy cierre esto. Yo lo que quiero hacer una reflexión así en 2 palabras, que todos trabajamos en mesa de diálogo interreligioso, y los que no trabajamos, yo creo que estas herramientas le ayudan a saber cómo hacerlo, y ojalá que las puedan practicar, porque la práctica hace la perfección. Presentación, Nancy, si vos querés, yo tengo la anterior, que yo puedo compartir la anterior o compartir esta, se la vamos a hacer llegar a todos ustedes, y lo más importante es practiquen, no se queden con la teoría, porque si practican van a retener el aprendizaje. Si no lo practican, habrá quedado como una anécdota de un domingo por la tarde. Nancy, ¿querés ver el video? ¿Querés cerrar de alguna manera el tiempo? Perfecto, sí, podríamos ver el video, que es cortito, y nada, agradecerles primero el espacio, y tal cual como dijo Guillermo, esto nada más es nada, es una herramienta chiquita, es una teoría rápida para empezar a hacer otra cosa, que es justamente ponerse en la práctica, ¿no? Y eso es un camino súper largo, que hay que tener mucha paciencia y que lleva tiempo. Y que realmente yo aprendí mucho cuando estaba en el Centro Alba de las personas de la comunidad turca que me rodeaban, que me decían, no lo van a ver tus hijos, quizás no lo ven tus nietos, lo va a ver otra generación, pero de alguna forma lo van a ver. Es como cuando uno planta un árbol y bueno, va creciendo de a poco, pero el árbol grande lo ves después. A no desanimarnos y a seguir este camino, que es muy lindo y que es un camino realmente espiritual. Y todos los que estamos acá tenemos una espiritualidad igual o diferente, pero creo que vale la pena. Yo encontré un video que ahora espero que esté, que es lindo para cerrar la charla, que también se los pasa también Guillermo con la presentación. A ver si puedo compartirlo. Quédate tranquila, Nancy, si querés, Jorge lo sí, puede hacer. Si lo puede, porque no sé dónde lo tengo. Sí, ya está, Jorge lo tiene a mano. ¿Sí? Genial. Mom, can we go get some ice cream? ليس لآن إسلام. ماما بدي أغسل الملابس.
No. Mi amor, déjame trabajar, anda. ¿Sí? Juanito, ven, mi amor. Deja a la señora, anda, no moleste. Disculpe. Ven. Úsalo. No hay problema. Thank you. La orden. Oh, it's one of its tires. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Aslam? Ano waktu al-dahab? The laundromat's gonna close in 10 minutes, people. 10 minutes. Me pareció lindo el video para cerrar. Lo último que decía el papelito en inglés es: la recompensa de la bondad no es otra cosa que la bondad. Exactamente, sí. Que es algo que dice el Corán muy claramente. Es como, bueno, haces el bien por hacer el bien. Pero está lindo ver porque a veces dice, bueno, ¿y cómo empezamos un diálogo? Y capaz que sacándole la ropa a alguien. Algo tan simple como eso puede ser. Pero bueno, me pareció lindo para ilustrar el taller. Espero que les haya gustado.
Bueno, muchas Bueno. gracias, Nancy. Gracias por todo tu amor y por todo lo que hiciste al presentar esto para cada uno de nosotros. No, por Gracias favor. a todos los que asistieron. Vamos a terminar con una oración sin conflicto. La va a hacer Dafne. ¿Podrías, Dafne, hacer la última oración? Gracias a todos, Nico. buenas noches y que tengan un buen final de domingo. Gracias. Permiso. Amado Padre Celestial, te agradecemos esta hermosa oportunidad de aprendizaje, llamado herramientas para el diálogo, que realmente nos sirve no solamente para compartir con personas de diferentes credos al nuestro, sino también en nuestra propia vida. Gracias por la calidez de Nancy, por no solo su profesionalidad al exponer, sino también por ponerse en el lugar del otro, por su empatía, por saber ayudarnos a encontrar también el camino del diálogo que necesitamos todos para construir un mundo mejor al cual todos aspiramos. Te pedimos que la bendigas a ella y a su familia en este país que la alberga actualmente y a cada uno de nosotros en el nuestro, para poder ayudar a construir caminos de diálogo, de buenos pasos, de interrelacionarnos y de hacer este mundo mejor como queremos y aspiramos. Bendícenos en nuestras familias, en nuestros labores, para poder llevar este aprendizaje también a cada instante de nuestras vidas. Y esto lo compartimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Buen día, gente. Buen día, metrameros y metrameras. Bueno, gracias por el resumen de la asamblea de ayer y por las chicas de estudiantes de Derecho. Ahora voy a hacer el soporte también. Gracias, José Luis. Sos vos el que está hablando, ¿no es cierto? Buen día, gente. Buen día, metrameros. Mezclaron los audios. Gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Gracias a todos. A vos. Muchas gracias, un Muchas gusto. gracias. Gracias por todo. Gracias por Gracias. estar todos presentes. Buenas noches. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Inshallah. Gracias. Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Gracias. Alaikum salam.